Clase número 2 de ChatGPT desde cero. Hoy vamos a ver generación de contenido, así que si sos un profesional de marketing, estás estudiando marketing, sos community manager, social media manager, o tal vez querés solamente mejorar tu escritura, redacción, vamos a realizar un recorrido por ChatGPT que nos va a permitir mejorar de manera increíble nuestra escritura. Así que fíjate los consejos que vamos a tener a continuación porque realmente le vas a sacar mucho provecho. Boss ass bitch. Bueno, antes que nada, para comenzar este curso, o mejor dicho, la segunda clase de este curso, déjenme volver a aclarar qué es ChatGPT. ChatGPT es una herramienta creada por OpenAI y esta herramienta lo que permite es generar contenido de calidad de manera eficiente. Por lo tanto, tenemos mejor contenido en una cantidad de tiempo mucho más reducido y eso nos permite ser mucho más productivos. Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar ChatGPT? Primero que nada, que vamos a ahorrar muchísimo tiempo, que vamos a tener información hasta tal vez ni siquiera imaginábamos que podíamos generar y esto nos va a permitir trasladarlo directamente a un documento, a una gráfica, a lo que querramos generar. Si son especialistas en marketing, bueno, van a poder generar, por ejemplo, copy para una publicidad, van a poder generar el copy para, por ejemplo, un post de Instagram, de Facebook, de TikTok y obviamente optimizado para cada una de esas redes sociales. Por lo tanto, es un beneficio adicional y una ventaja muy pero muy grande para aquellos que, por ejemplo, hoy viven de generación de contenido para terceros. Entonces, nos ahorra realmente muchísimo tiempo. A continuación, quédate porque vamos a ver cómo generar contenido de manera cautivadora, eficiente y de manera muy pero muy rápida. Quédate en lo que sigue el video porque realmente te vas a sorprender con lo que vas a ver. Muy bien. Tal como les decíamos, vamos a pasar a ver algunos ejemplos para que vean el potencial que tiene ChatGPT y cómo lo pueden utilizar ustedes en el día a día. Bien, como les dije, vamos a ir a los ejemplos. Vamos a hacer un caso concreto en el cual yo, por ejemplo, quiero vender un vehículo a través de una agencia automotriz. Supongamos que trabajo como en la parte de redacción de contenidos. Yo les voy a mostrar un ejemplo de mi vida cotidiana en el cual quiero generar contenido para un copy en redes sociales. Entonces, yendo a la pantalla podemos ver ahí que vamos a poner, bien, cerrar el ChatGPT y le voy a poner que actúa como un especialista en marketing experto en redes sociales. Le voy a decir ahora que necesito que genere un copy para vender X auto o X vehículo o carro, dependiendo del país de donde se encuentren, y que lo haga de determinada manera. Necesito que me crees una publicación para Instagram en la cual pueda vender un vehículo. Te voy a solicitar que utilice la técnica AIDA de atención, interés, deseo y acción para generarlo. En castellano, argentino, utiliza hashtags apropiados y una buena llamada a la acción. El vehículo que necesito que vendas es, pongo 2 puntos y por ejemplo puedo poner Fiat. El ejemplo que le pongo como vehículo es Fiat Doblo 1.4, 65.000 kilómetros, nafta, año 2016. Vamos a ver qué genera con esto y a raíz de ahí vamos a ir mejorando todavía más. Recuerden que el mejor ejemplo es que ustedes nunca se tienen que quedar con lo primero que genere ChatGPT. Bueno, no está nada mal. Fíjense que dice, atención, amantes de la aventura. ¿Buscas un compañero de viaje confiable y espacioso para tus próximas escapadas? Tenemos la solución perfecta para ti. Presentamos nuestra Fiat Doblo, bla bla bla, características destacadas, año 2016, nafta, 65.000 kilómetros, espacioso y cómodo para toda la familia, techo panorámico para disfrutar el paisaje. Fíjense todas las características que vende, o mejor dicho, los beneficios. Ya no son características, deja de ser características hasta los kilómetros y después empieza a brindar beneficios del vehículo de por qué lo tenemos que adquirir.
Con el Fiat Dobló, la comodidad y la versatilidad están a tu alcance. Prepárate para vivir nuevas aventuras juntos. ¿Qué les parece? Está muy bueno, ¿no? Le vamos a solicitar que en la llamada a la acción agregue un número telefónico. Voy a poner cualquier número telefónico, ¿no? Ahí vuelve a generar todo el texto. Bien. Y en la llamada a la acción pone el número telefónico que yo le solicité que lo haga. Puedo pedirle que ingrese un correo electrónico, puedo ponerle que ingrese una página web y puedo pedirle lo siguiente también. Fíjense qué interesante. Ahora le digo, aún no hagas nada, pero a partir de ahora en cada creación menciona nuestra marca, la cual es Fast Cars, cualquier marca inventada. Dime si lo entendiste. Y ahí me dice, entiendo, a partir de ahora mencionaré Fast Cars en cada creación que realice. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Entonces ahora le digo, crea nuevamente el anuncio anterior con las modificaciones que te mencioné. Y ahí me da dos versiones. Fíjense qué interesante porque va aprendiendo de lo que realmente queremos nosotros. Entonces me dice, a ver, ¿te parece mejor este copy o te parece aquel mejor? Entonces yo de acá voy a ver cuál de estos me convence más. Fíjense, nosotros en Argentina no utilizamos los miles divididos por comas, sino por puntos. Entonces 65.000 sería 65.000 kilómetros, pero tendría 65.000. Eso también se lo puedo aclarar, por ejemplo. Ahí le dije, en Argentina dividimos las cifras de a miles con el signo punto y no con coma. Redáctalo nuevamente. Bien, ahí puso 65.000 con punto. Y a partir de ahora, no siempre lo hace, pero a partir de ahora generalmente me guarda esa información. Me ha pasado que no lo hace. Ahora ya tengo la publicación. ¿Y qué pasa si yo le digo, bueno, perfecto. Ahora, para esta publicación, créame un título que irá en las imágenes y redáctalo para Facebook, TikTok, tendría que ser un video para TikTok, Facebook, TikTok y LinkedIn. Estoy diciendo cualquier cosa, pero es para que vean todo lo que va a hacer. Bien, ahí genera un título para la imagen y genera un copy para cada red social. Bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? ¿Mejora mucho la redacción? Sí. ¿Se puede mejorar aún más? Por supuesto, se puede mejorar aún más y es tarea para la casa, para ustedes, para que puedan realizarlo. ¿Bien? Muy bien, vamos a continuar con este contenido. Voy a avanzar un poco más. Algunos ejemplos ya los hemos visto en la parte anterior, en la clase número 1, pero quiero que le demos forma por ahí a esta clase más orientado a lo que es generación de contenido para marketing o para mejorar mucho más la redacción para aquellos que quieran hacerlo. Bien, con respecto a esto, ¿qué podemos hacer una vez que ya tenemos el ideal de copy de lo que hemos generado? Primero que esto lo podemos guardar acá de este lado, del lado derecho, perdón, izquierdo, podemos poner generación de copies Fast Cars. Ya me queda guardado, esto lo puedo volver a utilizar otro día. Ahora genero un nuevo chat, le pido que actúe como experto en marketing y social media y genero una grilla de contenido para Instagram y Facebook para mi marca de indumentaria llamada eAlarm, suponiendo que tuviéramos en este canal una marca de indumentaria. No le di mucha información más que eso. Fíjense, ya me genera día 1, día 2, día 3. No le dije cuántos días quiero que me genere, pero ya empezó a generar el contenido. Me creó 7 días de contenido. Le puedo solicitar ahora, bien, bien, genera contenido por 30 días y confecciona en una grilla de columnas en donde se dividan los días
el tipo de contenido, emojis y hashtag. Estos últimos serán los títulos de las columnas. Ahí me da 2 ejemplos del tipo de generación de contenido que puede generar para que yo elija qué tipo de contenido quiero que me genere. Bien, de estos 2 podría elegir uno. Supongamos que me gustó más este. Quiero poner, no olvides incorporar una columna con el título de la publicación. Bien, ahí me tira ya una idea para que yo sepa qué tipo de contenido. Luego lo que puedo hacer y lo que yo recomiendo es armar otro tipo de chat y poner que genere contenido para ese tipo. Bien, que lo vamos a hacer ahora. Generar un nuevo chat. Vamos a tomar el día 1, que dice elegancia, cada detalle. Luego le puedo poner un título a esto, por ejemplo, se llame brillo de contenido. Bien, lo guardo y acá pido que actúe. En este nuevo chat le estoy solicitando que actúe como experto en social media y genere un copy para la publicación de indumentaria para mi marca y a la app. Y le pido que me diga cuál sería una buena imagen para este contenido, para este post, teniendo en cuenta que el título será elegancia y detalle. Y ahí me dice imágenes de fondo, una imagen de alta resolución que muestra un modelo usando una prenda indumentaria de IALAB que destaca por su elegancia y atención en los detalles. Asegúrate del modelo, ahí me da más información, los filtros de edición que utilizaría, texto en las imágenes, los posibles copy para esto. Bien, me da 3 opciones, los hashtags que utilizaría y el llamado a la acción. Luego podemos generar nuevamente otro tipo de copy. Si por ejemplo le digo aquí mismo, utiliza para la redacción del copy la técnica AIDA que vimos anteriormente. ¿Bien? Atención, interés, deseo y acción. Acá hace algo que totalmente a mí no me gusta porque no lo deja listo para publicar en el copy, pero sí genera, nos dice acá, atención, bueno, ¿con qué generaría atención? Imagen de fondo, una imagen de alta resolución, texto en la imagen, coloca el logo de IALAB de manera sutil en una de las esquinas de la imagen, nos da todas las indicaciones, o sea que si nosotros no sabemos absolutamente nada de marketing ni de generación de contenido, vamos a poder generarlo tranquilamente con las indicaciones que nos da acá. Más allá de que podamos modificar a nuestro gusto de alguna manera la publicación, pero fíjense que es sumamente detallado. En esta parte donde dice interés, bueno, cada prenda que diseñamos es una expresión de belleza, nos está generando el interés. La parte de deseo también. ¿Sueñas con un guardarropa que refleje tu personalidad única? Nuestra colección está diseñada especialmente y sigue generando el deseo y luego la llamada a la acción, obviamente. Haz clic en el enlace de nuestro perfil para explorar nuestra colección completa y descubrir la elegancia en su máxima expresión. ¿Qué les pareció? ¿Les parece interesante? Comenten a ver si lo han utilizado, si han generado contenido, si le cambiarían algo o agregarían más cosas, o dejen cualquier consulta que crean que no se entendió en el contenido que estuvieron viendo o que estuvimos viendo a continuación, o que estuvimos viendo actualmente. Empresas que han utilizado la inteligencia artificial y que podemos tener en cuenta después de haber utilizado esto. Recuerden que Siri utiliza inteligencia artificial. Algunos de los casos de éxito de utilización de inteligencia artificial los venimos utilizando hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Siri, también las búsquedas de Google utilizan inteligencia artificial, sobre todo la que utilizamos desde el asistente de voz del mismo dispositivo Android. Luego Alexa también utiliza inteligencia artificial. Tenemos también aplicaciones como Remove Background, que genera con una imagen, puede remover el fondo de la imagen, que después lo vamos a ver. Canva está utilizando muchísima inteligencia artificial después del último lanzamiento que se hizo hace unos cuantos meses atrás. Y así sucesivamente van a encontrar un montón de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial y por supuesto que lo van a seguir haciendo. Muchos de estos servicios
los utilizamos nosotros en el día a día, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos utilizando un servicio que utiliza inteligencia artificial. Muy bien, espero que esta segunda clase les haya sido de mucha utilidad. Quiero mostrarles algo antes de despedirme. Tenemos aquí el curso de ChatGPT, Marketing para Ventas Exitosas, con nuestros amigos de masterclasses.la. Bueno, fíjense que lo que está muy bueno es que podemos utilizar también esta herramienta, aprender a utilizarla, obtener un certificado luego que terminemos el curso. Son 14 unidades, o sea que hay mucho contenido. Por eso yo le digo que lo que están viendo conmigo es solamente algo muy por encima. Fíjense acá en el link que les voy a dejar, pueden ver todo lo que pueden lograr con lo que van a aprender en el curso. Les dice cómo lo van a lograr en los 14 módulos que van a ver. Acá hay información acerca de la productora. Acá está el precio en pesos argentinos, la conversión a pesos argentinos. Y acá en dólares, bien, 49,99 dólares. Casi 50 dólares por un curso que realmente les va a generar muchas satisfacciones a nivel laboral, a nivel de su emprendimiento, y seguramente van a destacar en lo que estén generando. Bueno, van a tener aquí arriba un reloj que le va a decir el tiempo por el cual van a tener la posibilidad de acceder a este curso con el descuento que yo les voy a brindar, el descuento del 25% que les voy a dejar a partir de este momento. El código lo van a ver en pantalla, anótenlo y luego vienen hasta aquí al link que yo les voy a dejar, completan todos sus datos personales, completan los datos de la tarjeta y comprar ahora. Les va a llegar la aprobación de Hotmart y Masterclasses. Tengan en cuenta que este curso es un curso que lo van a tener para toda la vida. Este material se va a ir actualizando y cada vez que se actualice no van a tener ningún gasto extra. Ya van a tenerlo pago de por vida. Así que importantísimo eso. Cualquier consulta que tengan me dejan comentarios acerca de qué necesitan saber para tomar la decisión acerca del curso. Yo sinceramente se los recomiendo, yo lo vengo haciendo y está muy pero muy bueno. Así que bienvenidos sea a todos aquellos que se sumen a este curso. Nos estamos viendo próximamente, espero les haya sido de muchísima utilidad y obviamente siempre esperamos sus comentarios, espero que se suscriban y que le den clic a la campanita para que les avise cuando tengan nuevamente la tercera clase de IA Lab con ChatGPT. Nos vemos en la próxima clase, esto ha sido todo por hoy. Boss ass bitch. Boss bitch. Boss ass